esta clase, a esta clase del día de hoy está muy relacionado con lo que nos toca hacer con el tonali. Recuerden que el tonali, o sea, la energía del día es Zipactli, es la creación, ¿verdad? Bien, pues hermanitos, a mí me da mucho gusto que nos acompañen y que conozcamos este segundo círculo. Son ejercicios, es un trabajo que nos toca trabajar, disculpen la redundancia, que nos toca colaborar con una conexión interna. El día de hoy, con el permiso de su energía tonal y nahual, con el permiso de sus rostros y corazones, me permito compartirles el trabajo, la sabiduría, la semilla, tal como lo hacen los abuelitos huehuetecolor. He caminado yo por estos tres círculos. Cuando les hablo caminar, he practicado, he vivido estos 60 ejercicios, 20 por cada círculo, ¿verdad? Arduamente. Yo sé que varios de nosotros ahorita nos va a confundir, pero créame que todos pasamos por este proceso. Este segundo círculo de abuelos huehuetecolot, Tezcatlipoca Yayautic, el espejo humeante oscuro, es la prueba más dura y difícil en la que pasamos nosotros. Quise compartirles esta imagen que tiene mucha relación con, que tiene mucha relación como lo hacemos aquí en los círculos. Hay un templo, hay un lugar donde lo hacemos que sea como permanente, ¿no? Que alrededor pongamos los asientos, que alrededor pongamos todo lo que necesitamos, ¿no? Sí. Pero al principal que ponemos al centro es el abuelo fuego, ¿sí? El abuelo fuego siempre está presente ahí para este trabajo. La realización de los ejercicios empieza del cuarto, tercero, segundo y el último es el primer círculo. ¿Sí? Este primer círculo nos lleva a la sabiduría interna y externa de nuestro ser. El cuarto círculo, que es Tezcatlipoca Xiuhtic. ¿Qué es Tezcatlipoca Xiuhtic? Es el espejo humeante azul y está representado por Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. En este primer círculo, la base, la base de todos estos 20 ejercicios es esta frase que en algún momento ya está en las redes, ya lo subimos un pequeño video, que dice, Shiyek tlachia, amo shinawati, washimo yekmachti, que interpretado, es una frase muy corta pero muy profunda, que interpretado en el español castellano mexicano, esta frase dice, observa, no mires, observa bien. Cuando tú miras rápido y no ves los detalles, pero cuando observas con paciencia, con tranquilidad. Amo Shinawati, no juzgues. No juzgues lo que ves con estos ojos y con este ojo y con este ojo y con este ojo.
Shimo Yekmachti, aprende por ti mismo. Aprende por ti mismo quiere decir experiméntalo, realízalo. No juzgues a aquel que ves que no lo está haciendo bien para ti, pero para él lo está haciendo bien. Pero sobre todo, no te juzgues a ti mismo, a ti misma, porque lo curioso dice que todos los días me levanto y me empiezo a juzgar. Estoy más viejo, me están saliendo arrugas, canas, no he cumplido con mis objetivos, no tengo la casa, no tengo el carro, no tengo la pareja, no tengo los millones en la cuenta de banco. Soy un fracasado. Dice esta frase, no te juzgues. Mejor aprende de esas experiencias que vienes viviendo. Y he ahí la fuerza de voluntad. ¿Que vamos a hacer estos ejercicios? Sí, hermanitos, yo se los voy a compartir. El del cuarto círculo en la veintena de Ochpanilistli, el barrer de nuestros caminos, que está entre septiembre y octubre. Del tercer círculo, sí, en la veintena de Panquetzalistli, el levantamiento de banderas, para poder entender toda esta sabiduría. El tercer círculo, Tezcatlipoca Chichiltic, el espejo humeante rojo, que está ahí representado por Xipetotec, el cambio. En este tercer círculo, sí o sí, tienes que generar ese cambio. Tienes que empoderar ese cambio, ¿sí? Y en este segundo círculo, el que estamos iniciando, es Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Yayautic, el espejo humeante oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque realmente es es un autoconocimiento empoderado. Y es lo que vamos a ver en este círculo. Dice, círculo de abuelos, Tezcatlipoca, Yayau. El segundo círculo, el espejo humeante oscuro, que es la conciencia, la conexión con el espejo, con nuestra oscuridad. En este círculo debemos de entender y comprender que nuestro, nuestra realidad, nuestra realidad actual, nosotros lo creamos, nosotros lo empoderamos. Nos repetimos tanto, 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 que no lo creemos. Sí, es que no pasa nada. Todos los demás no lo han logrado. Entonces, no soy el único. No, deja a los demás. Piensa por ti. Tú eres única. Tú eres único. Y el último, el primer círculo, este lo vamos a ver en el año Omeacat, en el año 2 Carrizo, en el año 2027, el primer círculo, para poder entenderlo. Y estoy yo en el primer círculo, afortunadamente, sí, sí. Apenas el año pasado me integraron al primer círculo. Y sigo practicando los ejercicios del primer círculo, sí. ¿Y los del cuarto círculo? Sí. ¿Los del tercer círculo? Sí. ¿Del segundo círculo? Sí. ¿Cómo? Por veintenas. Sí, por veintenas. De 20 en 20, así como se los voy a compartir ahorita. Pero ¿por qué se supone que usted ya pasó por esos niveles?
No. Cada vez que lo practiques, encontrarás más sabiduría. El primer círculo es de los abuelos Tezcatlipoca Quetzalcóatl. Representa por el color amarillo y la sabiduría ancestral. Llegar al primer nivel, llegar a ser practicante del primer nivel es haber comprendido que para que tú crezcas, para que nosotros crezcamos en sabiduría, en energía emocional, en energía del corazón, del espíritu y del poder, debemos de aceptar esos cambios. Necesitamos tener la sabiduría. Quiero iniciar con esta palabra florida, con este Neltilistli, con este relato, así como le llaman los occidentales, relato o cuento. Algunos le dicen fábula, y ninguno de eso es. Para nosotros es Inxochtlahtol Tocolhuanhuehuetecolot, la palabra florida de los abuelos tecolote anciano. Sentados en círculo, como les puse aquí la imagen para darles un contexto, sentados en círculo, estaba la abuelita platicando con sus nietos. Y uno de ellas, la más curiosa de sus nietas, le dice, y la más pequeña, que no cachicuali ni eknemis nonantzin panginemilis. ¿Cómo puedo mejorar mi existencia en este sendero, honorable abuelita, o en esta vida? La abuelita le sonríe y le dice, ¿quién inemilis tonantzin metzli? No ishuitzin, no chalchihuitzin. Vive, vive como la abuelita Luna, mi honorable nieta, mi hermoso Jade. Así le contestó. Verán, hubo un tiempo en que todos los niños, en que todos los abuelos entendían y comprendían el porqué de vivir en esta vida. En aquellos tiempos, antes de que llegara el cocolistli, antes de que llegara la enfermedad del contaminar nuestra mente y nuestro corazón, los abuelos Tonalpujque nos decían, ¿para qué llegamos a este mundo terrenal? ¿Qué es lo que debemos de trabajar espiritualmente? Y siempre nos decían, observa todo lo que hay a tu alrededor. Tú eres espejo y tú te reflejas en todo lo que ves a tu alrededor. En esta vida, hija mía, mis nietos, cuando ustedes hablen, cuando ustedes hablen, escúchense. ¿Qué es lo que están hablando? Es el primer ejercicio que ustedes deben de hacer. Cuando callen la boca, cuando aprendan a hablar con la mente, entenderán el valor de la palabra. Nos encanta hablar, nos encanta juzgar, nos encanta criticar, nos encanta
nos gusta sentirnos importantes y juzgar a todos, pero no nos ponemos a pensar realmente para poder desarrollar la palabra de la mente, la palabra del corazón, la palabra del espíritu. Los ojos, la boca, el oído, las manos, no tan solo sirven para lo físico. Cuando aprendamos a callar y a hablar con la mente, podremos comunicarnos con las plantas, con el aire, con el agua, con la tierra, con el fuego, con el sol, con la montaña, con las estrellas, absolutamente con todo. ¿Y eso cómo le haré, abuelita? Fácil, hija mía, fácil. Respira y no le agradezcas con la palabra al abuelito viento. Agradecele con la mente. Escucha al viento, escucha al agua, escucha a la tierra, escucha a tu misma mente, a tu corazón, escucha tus manos que te dicen, escucha tus pies, te hablan. Cuando están cansados, te mandan el mensaje a través del dolor, abuelita. Pero nada más eso. No, hazle caso a tus sueños. Cuando tú sueñas, te dan información. ¿Quién? Los abuelos. ¿Y dónde nos vamos, abuelita? ¿Dónde nos vamos cuando dormimos? A nuestro centro, a nuestro ser interno, a nuestro mundo. Abuelita, y cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Pues nuestro cuerpo lo entierran y se regresa a la madre tierra. Y luego, ¿nacemos como flores? ¿Retoñamos como flores? ¿O nacemos en árboles? No, hija mía, eres energía. Tu cuerpo solamente es un contenedor. No olvides, el poder está en esta pequeña frase. Shinemi Ashkan Guanikan. Vive en el aquí y en el ahora. Crea tu realidad ahorita. Crea tu poder ahorita. Es ahora, no mañana, no ayer, ahora. Así podrás comprender la dinámica de la vida. Así sabrás vivir en esa tranquilidad, en esa paz. Vive como la primera medicina, mijita. Sipactli. Tú eres la primera medicina. Tú comparte primero tu medicina. ¿Y cómo? ¿Y si no tengo medicina, abuelita? Créalo. Puedes crearlo. ¿Con hierbas, abuelita? No, hija mía. Con tu palabra, con tu amor, con tu sonrisa, con tu sin palabras, te comprendo, te entiendo. Con tu escucha, escucha cuando alguien te quiere contar algo, ponle atención,
Demuéstrale la importancia. Tonacatecutli. Tona es la energía vibrante sagrada. Nacal, carne. Tecutli, el gran Señor. Tienes un cuerpo energético y un cuerpo físico, hija mía. Tienes a Tonacasihuatl, la energía femenina. Esa energía femenina dice, Tona, energía vibrante, energía del corazón, energía como luz, tú eres luz. Siwa, sí, el suspirar, el susurro del agua. Tú eres el susurro del agua, la armonía del agua. Por lo tanto, tú puedes sanar con tu palabra, con tu presencia. Estas dos energías unidas, la valentía, el poder de la energía masculina y, y el poder de la intuición de la palabra florida de la mujer, lo unes. Por eso se dice, hija mía, que todo aquel que tiene en su tonal Atlasocteor es una persona que puede compartir su palabra florida, lo que los, lo que las demás personas que no hablan nuestro idioma les llaman poetas. Nosotros les llamamos Xochitlahtoani o Xochitlahtoque, Tlamatini o Atenequini. Nosotros les llamamos portadores de la palabra florida, que perciben, que aman. Tú tienes el poder de crear tu propia vida, hija mía. Y por último te digo, todo lo que empieces como proyecto, una nueva forma de pensar, aplícalo como la medicina. ¿Te sientes triste hoy, hija mía? Ven y la abraza. Siente mi medicina, siente mi vibrar. Pase lo que pase, yo te seguiré queriendo, mi pequeña Jade. Pero ¿por qué me dices que soy tu pequeña Jade, abuelita? Porque tu cuerpecito está hecho de agua, de ese jade hermoso, transparente, limpia, impecable, honorable, digna de respetarse, como una guerrera. Eso eres tú. Y en ese momento, la niña comprendió que dentro de su ser sagrado puede vivir el poder creador de Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Nosotros también podemos tener esa sabiduría, ese poder. Con esto termino el relato. Ahora, nos dice, también hay 12 relatos que ya les compartí en el grupo y en YouTube. Por si alguien no los tiene, es el relato de un abuelito y una abuelita. Son muchos relatos, pero les quiero compartir estos tres, el que les acabo de contar, más lo que les compartí en la mañana. Esa es la dinámica. En la mañana yo les comparto relatos para reflexionar, para repensar. Pero en esta clase también les comparto un relato.
Dice, creando proyectos para la comprensión, entendimiento de la vida armoniosa. Eso es lo que debemos de hacer, ¿sí, hermanitos? En nuestra ensoñación, hoy antes de dormir, aquí anotamos cuál es mi proyecto espiritual para la abundancia en todos los ámbitos de mi vida. ¿Cuál sería ese proyecto? ¿Sí? Solamente nosotros sabemos. Sí. Pero en mi caso, mi proyecto espiritual, les comparto, es vivir este sendero, compartir al máximo lo poco o lo mucho que yo sé y he aprendido de los abuelitos. ¿Para qué? Para que no se pierda esta sabiduría. Elaborar una lista de acciones que hemos repetido para estar en el sendero de la escasez, en el sendero de la espiritualidad en la que estamos. Hagamos una lista, una hojita. En una hojita voy a anotar por qué estoy donde estoy, en la escasez. No tengo trabajo, mi trabajo que tengo es mal pagado, no lo sé. No entiendo cuál es el sentido de la vida, la escasez de la espiritualidad. Todos estamos aquí en este plano terrenal, hermanitos, por un motivo, un porqué y para qué. Vamos a cortar las energías densas que nos perjudican en nuestro existir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el baño energético. ¿Se acuerdan? Que en una clase yo les compartí cómo es el baño energético. Mi tina de agua, le agrego sal, le agrego canela en polvo, le agrego flores, le agrego una ramita de ruda y con eso me empiezo a bañar, intencionando mi limpieza energética, cortar las energías. Un cuchillito de obsidiana o de pedernal, empiezo a cortar, a quitar. Literal, como físicamente lo empiezo a cortar todo. ¿Sí? Ese es algo muy importante, hermanitos. El siguiente, y hagámoslo. Lavarse las manos con sal de grano en la mañana y en la tarde. Traigo mi bandejita, ¿no? Esta es mi bandejita. Aquí le pongo sal. Sal con agua, no, nomás puro sal. Agarro, como si me estuviera lavando las manos, pero con sal. ¿Sí? Y digo, toda la energía negativa que hoy se me haya herido a mi cuerpo, que la sagrada sal lo absorba. Y después de que ya me toplé mis manos, agarro, me protejo, me protejo, me protejo. Y hago mi chimaltonal. Estos dos dedos, aire, nahualitonal, con mi salivita hago mi círculo de protección, ¿no? Hago esto. Le decimos nosotros chimaltonal y mi campo áurico, mi campo energético, ¿sí? ¿Es importante hacer esto? Sí.
Que nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro espíritu aprenda que se va a proteger y crear nuevas formas de pensar. Esa es una forma. ¿Lo podemos hacer esta noche? Sí. Pero ¿y si mañana lo hago? Lo puedes hacer. No pasa nada. Pero mañana van a haber otros ejercicios, sí. Pero puedes hacer los dos ejercicios, ¿sí? Poner debajo de la cama una jícara con agua. Si no tienen jícara, un vaso de cobre con agua. Y dentro de esa agüita, un espejito de obsidiana. Yo tengo mi espejito pequeñito. A veces lo ocupo lo pongo. Y corto un limoncito. El limón lo pongo dentro del agua, ¿no? Al lado. Aquí tengo mi agüita. Aquí tengo mi agüita, aquí pongo mi limón. Pero lo corto mi limoncito. ¿Para qué? En el limón, el agua es el portal. El limón absorbe las energías densas que la mayoría de la gente no lo envían. Háganlo y se sentirá más ligeros y se sentirá más empoderado. ¿Son protecciones? Sí. Principalmente para los que tenemos muchas pesadillas a veces. No podemos dormir. Sufrimos de insomnio o de desesperación. No sé qué tengo, pero yo no puedo dormir. Utilicémoslo. Hagámoslo. ¿Sí? Nada más o esta noche, no. Las veces que sean necesarias. El limón tiene el poder de absorber todas esas energías densas. El agua tiene el poder de repeler, tiene el poder de ser el portal para atrapar a esas energías, pero también para poder entrar y salir nosotros mismos. Y esa agua, ¿dónde lo dejamos? El agua. Todos los días lo debemos de cambiar, sí. Al igual que el limón, sí. ¿Por qué? Porque al atrapar las energías, pues hay que liberarlos. Hacemos un hoyito, ahí lo enterramos y lo encerramos. ¿Sí? No, lo que no debemos de hacer es, sí, es el agua que puse debajo de mi cama, hay que esté. No, hay que sacarlo, hay que tirarlo y hay que agradecerle. Gracias porque me hayas ayudado a limpiar mi templo sagrado, que es mi cuerpo, pero también mi casa sagrada. A más de muchos nos salen energías muy fuertes y muy resistentes. Para lograr todo esto, vamos a potencializar esto. La vista, ¿sí? ¿Cómo vamos a potencializar esta vista? Para poder trabajar con la intuición. Prendemos una velita y lo vemos. Aquí está la vela. Aquí está la velita. Los dos ojos lo enfocamos a la vela. Y le hacemos 13 veces. Abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mantenemos cerrados los ojitos. Aquí en la flama de la vela. Al mantener cerrados nuestros ojitos, la imagen de la vela tiene que estar presente en nuestra mente. Y vemos con nuestra mente cómo se mueve la flama de la vela.
Hagámoslo. Y, ¿verdad? Y en la mañana hagan esto. Vean con la vista periférica. Aquí prendan su velita en la mañana, una sola velita, aquí. Es que no tengo vela, tengo veladora. Bueno, ponla aquí la veladora. Estas energías lo atraen mucho, la luz, sobre todo las velas amarillas. Entonces podrán observar las energías que vibran en ese lugar. A ese, a ese poder, a ese sentido se le llama la intuición. ¿Eh? El séptimo sentido, el poder de la percepción. ¿Cómo percibimos? También percibimos con el oído, con una respiración profunda. Activamos nuestra escucha atenta. ¿Sí? Hay que hacerlo. Vamos a percibir el sonido. Vamos a ver el sonido a través del oído. ¿Para qué nos va a servir? Para estar atentos a las oportunidades, para estar atentos a lo que realmente importa en la vida, a escuchar lo que realmente importa en esta vida. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que vamos a emprender nuestros proyectos. Ah, no va a resultar, no lo hagas. El que puede saber de esto, o mira, estás bien, no tienes por qué cambiar. ¿Y quién te lo dice? El otro, nuestro ser interno. ¿Sí? Bueno, hermanita Carmen, la escuchamos. Buenas noches, gracias, Tamastiani. Quería hacer una consulta. En mi caso, mi cama está al ras del suelo. Entonces, ¿cómo hago? Porque no tengo para poner debajo de la cama. A un lado, Ok, mm, gracias. sí, hermanita, a ¿Izquierdo o un lado, derecho? la izquierda. Gracias. ¿Por qué? Estamos trabajando la parte espiritual. ¿Sí? Tlazocamati. Bien, el oído. Tenemos el olfato. Hagamos las respiraciones profundas. Pero con el olfato vamos a oler, a escuchar, a ver el color del aura de los hermanitos. Pero, ¿y si no tengo nadie? Si tienes a alguien. Una planta, tienes al aire. Ahorita tengo el sonido yo de la noche. La mayoría ya está sin ruido. Sí. ¿Esto lo puedo hacer nada más en la noche y en la tarde? No, lo puedes hacer la hora que tú decidas. El tacto, ese tacto, hermanito. Ujú. Ese tacto. ¿Se acuerdan que una de las prácticas nahuálicas sanamos con esto? Tacto con tacto. El sentido de la memoria. Nuestras manos tienen memoria. Nuestra mente tiene memoria. Nuestros ojos tienen memoria. Nuestro oído tiene memoria. Todo tiene una memoria, hermanito. Recordemos el poder, lo que escuchamos en nuestras otras vidas. ¿Sí? Tacto, oído,
Y por último, el gusto para poder potencializar el sentido de unidos, de la unidad. Hablemos a todos, hablemos a todos de prosperidad, de abundancia. Hablemosle con esa palabra florida de que hay un mundo de abundancia, hay un mundo de prosperidad, que de nuestro gusto, de nuestra boca, salga y veamos con los ojos, que escuchemos con nuestra boca, el sentido de la vida lo digamos con la boca. Todo es posible, hermanito, tú puedes y lo vamos a lograr. Todos, todos atraemos lo que pensamos y lo que decimos. Vamos a crear. Pero para eso debemos de entender que vamos a vivir, como dice el relato de la abuelita, con la ciclicidad de la luna, con el trabajo, con el dejar de hacer ciertas cosas que no nos corresponden. Hagámoslo, protejámonos, sí, pero también vibremos con esa energía de Zipac. Seamos esa primera medicina, hermanito, ¿sí? Hagámoslo. Entendamos que podemos crearlo. Pidamos hacer los cuatro rumbos. Pidamos estos cuatro jades. El primer jade, Tlamatilistli, el rumbo del sol, el rumbo de Quetzalcóatl, que es Tlahuiztlampa, sabiduría. Pidamos sabiduría. ¿A quién? A nosotros, al aire, al agua, a todo lo que nos rodea, que nos dé sabiduría. Jade número 2, Ishpetlanilistli. Pidamos entendimiento, conexión. Digámosle a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestras manos, a nuestro estómago, a todo nuestro cuerpo, que juntos comprendamos el por qué estamos aquí y por qué sí vale la pena vivir. Tercer jade de Cihuatlampa, del lugar de las mujeres. La transformación, el cambio, la sabiduría, el entendimiento nos debe de traer transformación, un cambio, ¿sí? Y por el último jade, Yolchicaualistli, la fuerza de voluntad. Pidamos la fuerza de voluntad. ¿Y a quién le vamos a pedir? Pues a nosotros, la fuerza de voluntad de crear un nuevo, una nueva persona, un nuevo camino, un nuevo sendero, una nueva forma de vivir. Seamos el susurro, el aliento del agua. ¿Y quién es? Tonacasihuatl. Tonacasihuatl, la energía femenina, que a pesar de que seamos varones, hombres, vive dentro de nosotros la energía femenina, la creadora. Hablémonos a nosotros con la seguridad de que vamos a cambiar nuestro camino, vamos a limpiar nuestro camino. Hoy, en esta ensoñación, terminando la clase, anoto crear un nuevo paradigma, un nuevo pensamiento, un nuevo hábito para mi bienestar y el bienestar de los que me rodean. ¿Sí? Mañana les voy a pedir a todos ustedes, a los que estamos aquí,
Los 24 que estamos aquí, mañana les voy a pedir que cada uno de ustedes en el grupo manden una frase empoderadora. ¿Cómo cuál? Hoy es una nueva oportunidad. Vivamos la vida felices. Un ejemplo. Hoy, mírate al espejo y dile a esa persona que ves reflejada, tú puedes cambiar tu vida y la vida de los demás. Y tráetelo en la mente. A eso se refiere Zipacli. A eso se refiere la primera medicina. Pero hagámoslo. Sé que si no, nunca lo hemos hecho, nos vamos a sentir, híjole, incómodos. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer eso? Hagámoslo. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo en esta ensoñación. Y Zipacli nos va a llevar de la mano. Hoy, esta noche, vayamos en ese ensueño, en esa ensoñación, en ese momento sagrado del vientre de nuestra madre. Cuando apenas nos concebieron, estamos creciendo dentro del vientre de nuestra mamacita. Para que cuando nazcamos con Yeyekal, sepamos a qué venimos. ¿Sí? Regresémonos en la ensoñación, en el sueño, a esa vida, antes de que seamos nosotros. Apenas un pequeño embrión que estamos formándonos. Yo sé que lo lograrán, porque son Teotzin, son energía sagrada. Hagámoslo, hermanitos. Timoitas que mostra. Nos vemos mañana. O si hubiera alguna pregunta, los escucho. Ujú. ¿No? Bueno, Buenas noches, sí. gracias. Buenas noches, hermanita. Mañana, por favor, de tarea, ahora sí les dejo tarea. Consigan tabaco. Si no consiguen tabaquito, un cigarrito comercial. Pero sí necesito que lo tengan porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Sí, Timoitas que mostra. muy Matimoseuica. Matimosewika, Matimoseuica. Tamashtiani. gracias. Timoitas que nagniwan. Gracias, Kama.